Amén. Dios les bendiga a mis queridos hermanos y amigos que me ven a través de este video. Gloria a Jesús. Estoy nuevamente aquí para darle las revelaciones que Dios ha estado mostrándome. Gloria a Jesús, porque el Señor me ha seguido mostrando. Y mientras el Señor me está mostrando, yo tengo que informarle a las personas, porque para eso es que Él le muestra a sus profetas las cosas que van a pasar, para que nosotros les informemos a las personas. Quiero darle primeramente, antes de empezar, también las gracias a Dios y la gracia al pastor Bernardo Aybar, que hace posible que este mensaje llegue a usted, a donde quiera que usted se encuentre, en todos los países que llegue este mensaje. El Señor te está hablando, gloria a Jesús. Aunque voy a hablar de la República Dominicana, pero eso va para todos los países, porque el Señor está mandando mensaje a todo el mundo, porque el Señor es un Dios de misericordia y ama a todas las personas. Gloria a Jesús. Voy a leerle una escritura que se encuentra en Jeremías 6:18, para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: por tanto, oíd naciones, y entended, congregación, de lo que sucederá. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y el Señor dice que va a traer juicio, y Él no se va a devolver, porque como ellos no se van a devolver de su ley satánica, pues Dios tampoco se va a devolver de su juicio. Y Dios hubiese querido devolverse, porque en una visión que tuve, me encontraba en mi casa, estaba con mi hermana, estaba toda mi familia, pero me había levantado temprano, yo me había levantado temprano, y después de mí se levantó mi hermana. Y cuando ella va a salir, yo salgo para afuera primero, porque veo como el cielo medio raro, y salgo y voy y chequeo, y cuando chequeo veo como si fuera una gelatina suspendida en el aire. Y cuando veo esa gelatina suspendida en el aire, yo la llamo: ven acá, Yesenia, ven a ver. Y cuando ella me dijo: pero ¿qué es esto? Entonces, esa gelatina que estaba suspendida en el aire llegaba como hasta la mitad de la puerta de mi casa. Y yo, con un poquito de temor, dije: la voy a tocar a ver. Y empecé a tocarla, y la toqué, y mi hermana vino y la tocó, y hasta la probamos. Entonces, cuando la probábamos, esa gelatina, cuando la tocábamos y la alábamos, ella se alaba como si fuera un elástico, una gelatina. Y cuando logramos partir un pedacito, que fue muy fácil, pues nosotros nos las metimos en la boca, y ella se deshizo, se volvió agua. Y entonces, cuando empezó a subir el sol, porque era muy de mañana, cuando empezó a subir el sol, esa gelatina se fue desvaneciendo, hasta que el cielo se puso claro totalmente. Y el Señor me dio a entender que Él la suspendiera en el aire y no dejara que ese tsunami, esa agua, tocara tierra y nos librara de una muerte segura. Pero la gente no quiere. Y el Señor me decía que tenía que decir eso, a ver si la gente se motiva y deja de pecar y deja de estar poniendo leyes del diablo, que son las mismas leyes sodomistas que nosotros estamos viendo ahora mismo, que en la ley que van a poner aquí dicen que si uno habla en contra de esas aberraciones que es la homosexualidad, pues entonces vamos a tener problemas con la ley. Pues vamos a tener problemas con la ley, porque lo que me dice la Biblia, lo que me dice el Señor, que yo tengo que predicar, gloria a Jesús, lo que está en la palabra, y yo no puedo callar. Quizás muchos vamos a tener problemas, pues lo vamos a tener, porque lamentablemente lo que el Señor tiene implantado en esta palabra no se puede esconder debajo de un almud, como dice la palabra, como dice la Biblia. Entonces, hermano, el Señor me daba a entender esto,
que Él podía suspender ese juicio, Él podía suspender esa agua, aún en el aire, aún esa agua viniera, Él podía suspenderlo si las personas se volvieran a Él, pero las personas no quieren, y el Señor dice, pues no quieren, pues yo tampoco me voy a devolver de mi juicio, y lamentablemente muchas personas van a perecer. Aquí en la República Dominicana muchas personas van a perecer. Gloria a Jesús. Tuve otra visión también del maremoto y el tsunami, que yo estaba cerca de la playa y venía esa ola, hermano, arropando todo. Venía esa ola con toda su fuerza a entrar en la ciudad y a devastar todo a su paso. Y de repente yo agarré esa ola y hice mis manos así, y la ola se detuvo en mi mano. Cuando esa ola se detuvo en mis manos, el Señor me dijo, no va a durar mucho tiempo con ella agarrada, y porque son pocos los que están haciendo esto, porque la mayoría están sucios, la mayoría el pecado es muy grande, y esa ola no va a poder retenerse, no va a poder devolverse, porque son muy pocos los de mi pueblo que están reteniendo esa ola, y ella va a entrar. Gloria a Jesús. Y yo la verdad que me sentí muy triste, porque tantos mensajes que el Señor le manda a las personas, y las personas no quieren hacer caso. Las personas dicen que nosotros estamos locos, que es mentira. Pues déjame decirte que, como dicen aquí en Dominicana, el dominicano no pone candado hasta que no les roben. Entonces el mundo entero no va a hacer caso hasta que no vea la verdad. Después que ve la verdad, entonces van a querer arrepentirse. Muchos se van a arrepentir, pero ya muchos lamentablemente van a caer al infierno. Gloria a Jesús. Tuve otra revelación para las personas que están manteniéndose en santidad. No se preocupen, que el Señor promete guardarlo. Y si alguno de nosotros pereciere, va directo al cielo, y dejamos de coger lucha aquí. El Señor me mostró, el Señor me decía, mira lo que yo voy a hacer con las personas que yo voy a guardar. Aún están fuera de sus casas, están en la calle, y esa ola viene, yo lo voy a meter, lo voy a entrar en una burbuja transparente. Y aunque estén en la calle, el Señor me mostraba esa burbuja, y esa burbuja no entraba nada de agua, y yo veía las olas pasando por encima y por al lado, por debajo de esa burbuja, y esa burbuja se quedaba igualita, nada de agua le entraba. Y el Señor me decía, así voy yo a proteger al pueblo que voy a proteger. No importa dónde estén, no van a perecer, yo lo voy a proteger. Pero tú que estás en delitos y pecados, lamentablemente, tú puedes perecer. Muchos van a quedar vivos para arrepentimiento, pero muchos lamentablemente van a perecer y van a caer en el infierno. Y mayormente las personas que han embarrado, que han ensuciado el evangelio, que han vendido la palabra, que han vendido la doctrina santa del Señor, la que está aquí, hermano, mira aquí en esta negrita donde usted la ve, esa es la que vale, no la ley satánica de los hombres que ellos están poniendo últimamente en todos los países. Esa gente van a tener su paga con el Señor, lamentablemente, te lo digo. Yo sé que tú me estás mirando o me vas a mirar. Gloria a Jesús, te lo voy a decir porque no tengo miedo de hablar la palabra de Dios. Si muchos dieron su vida por predicar el evangelio, pues yo no soy la excepción. Pues yo tengo que dar mi vida por predicar la palabra. Tú estás poniendo leyes satánicas, pues a ti te va a venir el juicio de Dios. Así que te prepara, que Dios te tiene en la mira y no te va a dejar pasar esto por inocente. También tuve otra visión, y fue antier en la madrugada. Yo me veía caminando hacia la ciudad de Santiago. Según escucho que Santiago no tiene mares, no tiene suficiente agua por ningún lado. Pero hermano, mira, cuando Dios va a mandar juicio, hasta una nube llena de agua llena el lugar. Eso Dios hace cuando Dios va a mandar juicio. Y yo iba caminando hacia la ciudad de Santiago. Cuando yo iba a la ciudad de Santiago, yo no tenía a dónde quedarme. Parece que Dios me iba a dejar por varios días. Y yo sé que hice como Abraham. Salí de mi tierra y mi parentela y salí hacia donde el Señor me dirigió. Y iba caminando hacia la ciudad de Santiago. Y cuando llegué, para mi sorpresa, había una pastora que ella está mundanalizada, pero parece que ahí Dios la había limpiado. Ella se había
reconciliado de nuevo con el Señor y Dios la había limpiado y ella me dio albergue en su casa, gloria a Jesús. Y cuando esa pastora me dio albergue en su casa, yo me quedé esperando para lo que Dios iba a hacer. En una voy al baño a bañarme porque íbamos a salir a la iglesia, y cuando salgo ya del baño, estoy caminando como una cuadra y veo una señora, y parece que como que yo me puse a hablarle a ella de los volantes que yo estoy regando y del trabajo que Dios me puso a hacer. Entonces ella dijo, pero mira, la pastora que me albergó se llama Fiol de Paulino. Y ella dijo, mira, la pastora Fiol de Paulino, el Señor le reveló en visión que una ola gigante vino y arropó aquí en Santiago, y la casa de ella se vio arriba del agua y ella se había salvado. Gloria a Jesús. Esta pastora está mundanalizada y el Señor me dio esta visión, es para darle el mensaje. No sé si ella lo va a tomar, pero déjame decirte, pastora, algo que tú hiciste que no sé si te diste cuenta o no. En el patio donde nosotros vivíamos, en un apartamento que ella tenía, nosotros vivíamos ahí, pero también vivía pareja jovencita que se habían casado. El muchacho era indiecito y la muchacha era clara. Ella va a saber de quién yo estoy hablando. Ellos se mudaron en el apartamento nuevo que ellos hicieron debajo de la casa donde vivían ellos, Fiol de Paulino. Y cuando la joven ya se había mudado de ahí, ya teníamos hijos, ella por un lado y yo por otro, y vivíamos cerca todavía, y seguíamos muy frecuente visitándonos, y éramos amigas, o somos amigas, porque lo único que tengo mucho tiempo que no la veo. Y cuando ella se había medio desviado del camino, y ella volvió porque tuvo una visión. La visión que ella tuvo fue que el Señor le dijo, si tú no te conviertes, tú vas a caer con SIDA. Pero en esos días, en mi casa, yo tuve unos días que el Señor me decía su nombre y me decía SIDA, me decía su nombre y me mencionaba SIDA. Yo, pero ven acá, y que yo me estoy volviendo loca, y como que el Señor me menciona el nombre de ella y me menciona SIDA. Y de repente la muchacha llega a mi casa y me dice, ay, Nancy, tuve una visión. ¿Y qué pasó? Mira, el Señor me dijo en una visión, me encontré en el hospital, y cuando me encontré en el hospital, el médico me dijo, tú eres positiva. Y cuando yo leí el papel, decía que yo tenía VIH, y yo me asusté, ella vino asustada donde mí. Entonces yo le dije, bueno, pues tú tienes que arrepentirte. Sí, yo voy a la iglesia. El caso es que la muchacha fue y se convirtió, porque ella dijo, el Señor me dijo que si yo no me convertía, yo iba a caer con SIDA. Entonces, cuando la muchacha fue y se convirtió bien, se estaba sumergiendo con Dios. El esposo ya se había descarriado también. Y cuando el esposo le estaba agradando, ya el matrimonio estaba en problema, pero el esposo le estaba agradando el cambio de ella, porque ella entonces empezó a decirme, mira, el Señor, yo me convertí ahora, pero el Señor me dijo que no me quiero usando pantalón, que no me usa prende, me limpia, porque los pantalones hacen que los hombres sean seducidos por mí, y yo no quiero usar eso. Entonces la muchacha empezó a usar su falda, empezó a dejar de ponerse toda su prenda, que ella lo usaba yendo a la iglesia, pero el Señor le habló. Y cuando el esposo estaba bien contento, yo, bueno, esa va a ser una razón para ella traer otra vez a ese muchacho al evangelio, un muchacho que se sumergía con Dios. Ese muchacho se levantaba todos los días cuando vivíamos en el patio, era un matutino que hacíamos, y el primero que se levantaba al matutino era él. Él era como un líder grande. Y entonces el muchacho se había descarriado, pero ya el cambio de ella estaba provocando que el muchacho sintiera deseo de volver a Dios. Un día me dice ella, bueno, van a hacer un congreso de tantos días en mi iglesia, y quien va a predicar es Fiol Paulino. Y
yo recuerdo que yo estaba en su casa una tarde y el esposo también estaba ahí. Y dice ella, mira, la pastora Fiol, ella es pastora en Higüey, ella está dando un mensaje de parte de Dios. Wow, esa mujer está. Y ella dijo que eso no es nada ponerse su pantalón. Ella dijo que eso no es nada ponerse su prenda, que uno puede usar todas sus cosas, que eso no es nada. Y la muchacha empezó a ponerse todas sus cosas. Cuando ella dijo así, el esposo impío se incomodó. Dijo, es que eso no es cosa de cristiano, eso no está bien, es mentira, es que los cristianos no pueden vestir así. El esposo empezó a exaltarse y a incomodarse. Yo dije, bueno, esto está pintando muy mal. Y más cuando me acordé de las revelaciones que ella me dijo que el Señor le había dado, que el Señor le estaba hablando en todos esos días. Ella había tomado el mensaje de la pastora mundana y lamentablemente la muchacha no había quien la devolviera, por más que yo le hablaba y le ministraba, porque yo le estaba dando seguimiento para ayudarla. La muchacha no quería devolverse, porque ella decía, es verdad, eso de estar remequenda, eso de estar con esto, eso no es nada. Ella dijo que eso no es nada. Y la muchacha se fue ensuciando, y iba a su iglesia otra vez con el mismo fango que Dios le había dicho que no la quería con ella. Cuando en una visión el Señor me muestra, yo estoy dormida y el Señor me lleva en el espíritu a su casa. La casa estaba totalmente oscura y cuando yo trataba de buscarlos a ellos, yo lo encontré a él, encontré al esposo, y cuando encontré al esposo encontré a la mujer, pero la mujer que estaba ya no era ella, era otra mujer. Yo dije, pero ven acá, pero ¿y qué está pasando aquí? Pero ¿y fulana? Ellos ya se habían dejado, él estaba por un lado con una mujer y ella estaba por otro lado en la visión. La muchacha empezó a confesarme cosas terribles que ella hacía escondida del esposo, hermanos. Y la muchacha seducía a los hombres con su cuerpo, pero ella también caía aún teniendo su esposo. Y la muchacha entró en una aberración tan fuerte. Y cuando hubo un problema grandísimo entre ellos, sucedió algo muy delicado frente a su casa. Lo mismo que el Señor le estaba diciendo a ella, para que ella no cayera en esa aberración. Al ella escuchar palabras de demonio, doctrina de demonio, pues la muchacha cayó en un error muy fuerte. Ellos se mudaron de ahí por la vergüenza. Y al poco tiempo me di cuenta de que ellos estaban separados. La muchacha estaba con hombre, así como el Señor me enseñó la visión, y el muchacho estaba con una mujer. Y ese hogar se fue a pique. Esos muchachos ni 30 años tenían, esos muchachos tenían 20 y pico de años de edad. Era una pareja bien hermosa, con 3 niños. Y lamentablemente el fruto de ese congreso, vaya esa muchacha al infierno. En esa visión de Santiago, el Señor libraba a esa pastora de la ira que vendrá, porque ella se limpió. En esa visión yo la veía limpia, no tenía nada, andaba con su falda, todo limpio. Y el Señor me hizo entender que la libró en esa visión, porque ella se había limpiado. Y yo quería llegar a su iglesia, a ver si también su iglesia estaba limpia. Ella había limpiado a la iglesia, gloria a Jesús, porque esos pastores lamentablemente ellos están sucios y le dicen a todo el mundo que pueden andar sucios. Entonces el Señor te está haciendo un llamado, Fiol de Paulino, a ti y tu familia, que si tú no te arrepientes, esa pareja se va a ir al infierno, porque yo vi que perecían. Aunque yo le voy a dar mensaje para ver si ellos se devuelven de su mal camino. Pero déjame decirte, dice la Biblia, que hay de aquel que haga caer a alguno de estos pequeñitos. Es mejor que se amarre una soga con algo bien pesado y se tire al mal y desaparezca. Y no que haga caer uno de estos pequeñitos. Tú hiciste caer a estos pequeñitos, pero yo sé que no solamente a ellos, sino a muchos. Pero tú estás a tiempo de arrepentirte y de decirle al mundo que no era como tú decías, que era como Dios decía. Pero lo más curioso era, cuando yo vivía en el apartamento, hermano, de esa pareja, ella era, esa pastora, ahora pastora,
era una mujer totalmente culta, ella se vestía con pudor y prudencia, y cuando yo estaba dormida, en una ocasión yo estaba dormida en ese apartamento donde yo vivía, y yo me levanto así, asustada y como con mucho dolor, y yo le digo a mi esposo, yo tuve una revelación, y me dice, ¿qué tuviste? Yo dije, yo vi a Fiol con arete, pantalón y con todo, y el esposo me dijo, fulana, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Si esa mujer es una mujer totalmente culta y se viste con pudor y prudencia. Me dijo, eso es el diablo mandando mensaje, mandando visión. Y yo dije, sí, es verdad, porque ella, yo lo dudo que ella haría eso. Y hermano, después de muchos años, yo no tenía ni hijo, después de muchos años, yo pude ver esto, que sí sucedió. Pero el Señor les ha llamado a tiempo.